vamos a comenzar a ver lo que son documentos mercantiles. Y lo que les estaba explicando es que ahora en los documentos, si bien son pruebas físicas, ahora ya incluso están, en algunos casos, no en todos, aprobados las firmas digitales. Ahora, la firma digital no es esto, ¿no ves? Como decir mi firma es esto, digamos. No, no es así. La firma digital tiene un sistema y tiene una herramienta de encriptación, de verificación, con contraseñas, etcétera, que te permiten a ti certificar que ese documento lo has visto tú, ¿no? O sea, lo ha firmado la persona que dice que ha sido registrada en el sistema. Entonces, por ejemplo, les decía, en el caso de la contabilidad gubernamental en el Estado, se emiten los comprobantes, que son comprobantes, así como estas hojitas, ¿no? Que yo voy al sistema, me dan a mí una clave, un password, como el que yo les he dado a ustedes para que entren al Moodle, igualito, ¿no? Me dan mi clave, entonces yo en el sistema lo firmo, luego puedo imprimir, listo, lo dejo ahí. Pero, ¿qué pasa si este documentito, digamos, se pierde, se quema, lo que fuera, ¿no? ¿Qué ha pasado? Igual está en el sistema, igual tiene valor legal, igual si está mal ese documento, si tiene algún problema, me pueden meter a la cárcel incluso. Y es lo que les decía yo, es mucha responsabilidad el tema de contabilidad o el área administrativa financiera, ¿no? Igual ustedes si algún ratito trabajan en la aduana, van a trabajar, por ejemplo, con firmas digitales. Ya en la aduana está implementado el tema de la firma digital, ¿no? Y no significa que, no, pues le firmo en el sistema, no pasa nada, no está mi firma física, digamos, ¿no? No. Cuando ya la firma está establecida y legalizada, por ejemplo, en contabilidad gubernamental está legalizada, en la aduana ya está aplicándose también. Entonces, ¿qué significa? Que eso ya es firma como si fuera una firma manuscrita, igualito, ¿vale? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo les doy un caso de hace años, no sé, deben ser unos ya 10 años, deben ser tal vez un poco menos, que una persona les voy a decir, en una entidad del Estado, eso fue de conocimiento público, fue en un fondo. ¿Qué pasó? Esta persona, además que yo la conocía más o menos de vista, era una persona muy trabajadora, como cualquiera, ¿no? Comenzó a trabajar así desde puestos de muy abajo en temas de contabilidad y era muy trabajadora. Y ustedes saben, bueno, tal vez todavía no lo saben, pero en contabilidad les cuento que cuando hay cierre de gestión a fin de año, sobre todo en el gobierno, te traen pues así una pila de documentos, así toneladas de documentos que tú tienes que aprobar hasta el 31 de diciembre. Si no lo haces hasta el 31 de diciembre, pierdes la plata. Como dicen, no se ejecuta el presupuesto, ya perdiste. Y es como que, digamos, ya se compraron, por decirles, estos teléfonos, ¿no? Ya están, ya los estás usando, solo falta pagarlos. Entonces, justo se les ocurre el 31 traerte el documento para el pago. Si tú no lo pagas como contadora o responsable de contabilidad, ya no se paga el teléfono, ya no hay plata al año para pagar este teléfono. Entonces, ¿qué haces? ¿No? Entonces, es una responsabilidad terrible. Y en Conta les cuento que eso ocurre a partir de noviembre, diciembre, que ya sale seguro, ya, incluso en esta época ya va a comenzar a salir el instructivo de cierre en gubernamental, donde te dicen, tiene hasta, por decirte, hasta el 6, hasta el 7 de generar todos los comprobantes, tiene que aprobar todo. El 31 de diciembre a las 23 horas con 59 minutos, clic, se cierra el sistema, ya no puedes hacer nada. Entonces, contra eso, ¿qué haces? Si tienes pilas de documentos que meter, tienes que trabajar a contrarreloj. En Conta, por ejemplo, yo muchas veces me he quedado hasta muy tarde, 12, 1. Yo me acuerdo también, sobre todo cuando trabajas en Conta, te amaneces haciendo los comprobantes, porque ¿qué vas a hacer? Y no después de 10 pesos, de 100 bolivianos, son millones. En los fondos se manejan millones, porque los fondos de productivo y social, por ejemplo, el Fondo Productivo y Social del FPS, el FNDR, lo que hacen son proyectos a nivel urbano, rural sobre todo, y son escuelas, ¿no? La construcción de una escuela, ¿cuánto costará? ¿Cuánto creen que cuesta? Chicos, ¿se han dormido? No, licenciada, no. No, licenciada. ¿Cuánto creen que cuesta la construcción de una escuela? Millones, tal vez. Millones, ¿no? Millones. 10 millones, 12 millones. Muchos Millones. millones. 30 Millones, ¿no? Claro, imagínate si no procesan Poquito. estos documentos de 10 millones, ¿de dónde? Pues a vos te hacen responsabilidad por no haber procesado el documento, ahora ya no hay plata para pagar la escuela. Grave. Entonces, ¿qué ha pasado? Esta señora, que era la responsable de contabilidad, ha comenzado a trabajar día y noche, así se quedaban amanecidas, terrible, ¿no? Pero ya no podía con tanto porque tenía 8 personas que le ayudaban. Entonces ella decía, bueno, ya tengo 8, yo soy la que tengo que aprobar todo, porque igual hay niveles, ¿no? Hay uno que elabora y hay otro que verifica y aprueba. Entonces, en este caso, ella era la que aprobaba.
Entonces, ya, pásenme todo, pero ya no podía más. Entonces, ya tenía una persona de confianza y le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar mi clave, te voy a dar mi password, como en el Moodle, digamos, te voy a dar mi clave y tú, por favor, lo llenas, ¿no? Lo haces, lo apruebas. Ya, perfecto. Entonces, ella confiada, ¿no? Pasa el tiempo, termina el trabajo, al año siguiente, todo súper. Y su compañero, bien, con el tiempo se va de la oficina, dice, ha progresado mucho, se ha comprado un auto, ya feliz, ¿no? Qué bien, que está yendo bien, que no sé qué. Y desaparece su compañero, se va. Pasan 2 años, porque así es la Contraloría, porque son los que revisan, ¿no ve? Son auditores. ¿Se acuerdan que les dije qué hacen los auditores? ¿Elaboran los comprobantes o revisan? ¿Qué hacen? Revisan. Revisan los, Muy bien. revisan, dice, Entonces, los de la Contraloría, que son los auditores gubernamentales, vienen, pues, ¿no? Y le dicen, y les cuento que los auditores gubernamentales ya no tienen necesidad de venir a revisar tus documentos, directo en el sistema, porque como es un sistema, ellos les pasan la información en el sistema, ellos entran, sacan la información, listo. Y les saben que vienen, les dicen, tenemos, vamos a hacer la revisión, pero tenemos estos comprobantes que quisiéramos que nos muestren físicamente, les dicen, hemos hecho una verificación, y nos causan alguna duda, algún tema de que no hemos podido encontrar físicamente las obras. Dice, qué raro, muéstrenme por favor los comprobantes. Bien, vienen, la señora Garre dice, ya busquen esos comprobantes, ¿dónde están? Son pues archivos, ¿no? Cuartos llenos de documentos. Entonces, buscan los documentos y ¿qué creen? No hay los documentos. Qué raro, dice, ella se pone a pensar, dice, no me acuerdo de esos documentos, qué raro. Y les cuento, además hay un detalle, ¿no? ¿Qué pasa? Así, en este caso, espérenme un segundito. ¿Qué ocurre? Ocurre que en contabilidad les cuento que en el Estado ya no es pues que digamos le pago y le voy a dar su cheque físicamente, no. En contabilidad se pasa directamente de una cuenta, o sea, por decirles, de una cuenta, digamos, del FNDR, como les decía, de los fondos en este caso, se pasa directamente a la cuenta del beneficiario. Entonces es directa la cosa, ya no es que, digamos, le hacen un cheque ni nada, sino que se pasa directamente, ¿no? Entonces, cuando la señora firma el comprobante en el sistema, automáticamente la plata ya le pasan a su cuenta bancaria, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Se había pagado ya esas obras y todo, y cuando buscan no había las obras. Tampoco había los documentos firmados, o sea, ya no había firmado físicamente los documentos, pero sí en el sistema estaban aprobados. ¿Qué creen que ha pasado ahí? Estafa. Sí, pero Usurpación. ¿cómo han aparecido los documentos ahí firmados en el sistema? ¿Cómo han aparecido? licenciada, que según nos dice que él ha pedido ayuda a alguien y es el que le ha ayudado, ha hecho mal. Porque Exacto, le dio su código, licenciada. exacto. Es como cuando le das tú tu clave, le estás regalando pues tu brazo. Firma nomás si quieres mi sentencia de muerte, ¿no ve? Así más o menos, ¿es? Grave, ¿no les parece? Sí, muy Entonces, grave, licenciado. terrible, sí, y les cuento que es un caso real, no me estoy inventando, no, ojalá me estuviera inventando. Yo la conocía a ella porque ella decía, yo me voy a, me acuerdo una vez, yo le pedí ayuda a ella, porque yo estaba recién comenzando a trabajar en proyectos, y yo fui y le pedí ayuda, le dije, por favor, ¿me puedes ayudar? Y era muy, muy buena persona, muy honesta, muy trabajadora, súper, ¿no? Ella había comenzado a trabajar en una profesional como cualquiera de nosotros, ¿no? Que digamos, sales de tu familia y dices, voy a comenzar a buscar trabajo y tratas de trabajar lo mejor posible, te va yendo bien, vas trabajando, ¿no? Entonces, realmente ha sido terrible porque después le han acusado de que había robado ella $2 millones, porque ya la plata había sido transferida a los contratistas y los contratistas habían desaparecido. Y no había las obras. Entonces, este señor al que le había dado la plata, ella después recibe, o la plata, digo, el password, ella se acordó y dijo, pucha, le he dado pues mi password. Y además ya comenzó a darse cuenta, ¿no? Ella, y toda inocente a un principio, me puse a dar cuenta y dice, y se ha ido de la institución. Y antes de que se vaya, me ha dicho que se ha comprado su auto, así, último modelo, nuevísimo, de $80,000, creo. Y yo jamás en mi vida soñaría con comprarme un auto así, digamos, ¿no? Ella, pero, y se ha ido y además ha dicho que se había comprado una casa. ¿Y de dónde ha sacado tanta plata si él no tenía un sueldo tan, digamos, tan grande, ni ganaba tanto, ni había subido tanto de su posición como para comprar tan rapidito un auto y una casa, digamos, ¿no? Y un auto así, ella se acordaba un auto, digamos, de $80,000, por decir. Y ahí recién se ha dado cuenta, ¿no? Que él era. Entonces, ella ha dicho, bueno, no soy yo, es esta persona.
pero documentariamente y en las normas, en la ley, dice, la firma digital en el sistema SIGEP es aprobada legalmente. Cualquier cosa firmada ahí puede ser sujeta a un proceso legal. ¿Qué se puede hacer? Ella puede haber dicho 1000 veces, yo le he dado mi password, pero lo he hecho mal, digamos. ¿Para qué le da su password? ¿Quién es la responsable de haber dado el password? Ella. Lamentablemente es así. Entonces, esa es una recomendación que les hago. Ahorita ya no más, o sea, ni se les ocurra dar su password en el Moodle, por favor, porque realmente es grave la situación. Es terrible. Cuando ustedes, especialmente, digamos, ahorita en temas educativos, mucho lío, pero imagínense en el Estado, les puede llevar hasta la cárcel. Y les digo eso porque, como les digo, en la aduana ya están utilizando, y de repente alguno de ustedes muy prontito va a comenzar a trabajar en la aduana, ¿no? O en otra institución, no sabemos qué institución, pero ya se está instituyendo en muchas entidades del Estado y en entidades privadas también el tema de la firma digital. Así que, ojo, piojo, mucho cuidado, ¿ya? Seguiremos. Ahora sí, ya, después de ese pequeño ejemplo, de esa pequeña experiencia, seguiremos. Entonces, los documentos mercantiles son súper importantes porque prueban la veracidad de los hechos. Como les decía, aquí estamos hablando de documentos mercantiles físicos, pero ahora ya los documentos mercantiles también son digitales, ¿no? Varios de esos documentos mercantiles, por ejemplo, los recibos, las facturas, las notas de débito, crédito, planilla de sueldos, notas de remisión, incluso los cálculos, ¿no? Por ejemplo, cuando se calcula la depreciación es un registro del desgaste de un bien, ¿no? Entonces, esa depreciación la calculas con una norma que tienes, vamos a aprender a hacerlo. Y ese cálculo es también un documento, ¿no? Porque en base a eso tú estás calculando y estás haciendo un registro contable. Entonces, también es un documento mercantil. Y todo esto sirve ¿para qué? Para tener todo registrado en la contabilidad y que esa contabilidad pueda ser revisada, pueda ser verificada, ¿no? Vayámonos más allá. Aspectos legales. Como les digo, legalmente, realmente los documentos mercantiles prueban todo, ¿no? Y es algo que yo les decía, por ejemplo, aquí es para pelearse. ¿Por qué? Porque si tú tienes un documento firmado, puedes pelear con ese documento. Por eso aquí dice controversia con terceros. ¿Tienes algún problema? Por ejemplo, ¿no? Yo le puedo decir a mi amigo, al Hernán Lugarani, ahorita lo estoy viendo, Hernán, préstame, por favor, 1000 bolivianos, le digo al Hernán. Ya le me presta los 1000 pesos, yo feliz, chocha, ¿no? Pasa el tiempo, termina, digamos, se me dicen lo que le he prestado los 1000 bolivianos. ¿Cuándo me has prestado? Le puedo decir, ¿no? ¿Y qué hace el Hernán? ¿Qué me dices, Hernán, a eso? Buenos días, licenciada. ¿Cómo estás, Hernán? Que te he prestado, pues insistiría sí, aunque tú lo niegues, Ya, o ya acudiría a un abogado. No, ¿qué documento tienes, Hernán? ¿Hay algún documento? Ninguna. Entonces, ni modo. Yo no me acuerdo, ya ni modo. ¿Qué harías, Hernán? No hay forma de que te pelees conmigo, ¿no? Porque sería una pelea fea, ¿no? Sería tu palabra contra la mía, ¿no? Yo te digo, no me acuerdo. Y por ahí de repente yo sufro de amnesia y no me acuerdo siempre, digamos, ¿no? Y tú sí te acuerdas, entonces es una pelea feita, ¿no? Y eso puede ocurrir con un familiar incluso, ¿no? Te puedes prestarle a tu hermano, a tu tío, a alguien, y realmente pelearse con un familiar es terrible, porque la familia es familia, ¿no? Con ellos tarde o temprano te vas a ver, quieras o no quieras. Entonces, por eso es que aún, y más todavía como recomendación, cuando ustedes presten o se presten plata de un familiar, con más razón tienen que tener un documento que pruebe ese préstamo. Entonces, si tú me prestas, Hernán, lo primero que tienes que pedirme, ya le dicen, fírmemelo por favor este recibito aquí, que dice que le he prestado en qué fecha y cuándo me va a devolver. Wow, entonces digo, pues ya, además que firmando ya digo, pucha, no, el Hernán sabe de documentos mercantiles, mejor le devuelvo nomás su platita, ¿no? Entonces, por eso es súper importante los documentos mercantiles, ¿ya? ¿Por qué? Y no solamente, como les digo, en temas familiares, ¿no? Ya préstame, ya siempre tengan un recibo. Aunque te diga, ay, ¿qué desconfías de mí? ¡Oh, ¡qué barbaridad! Te puedo decir, ¿no? Esa persona, ¿cómo vas a desconfiar de mí? No es desconfianza. Todos nos olvidamos cualquier ratito. Todos, no somos perfectos, nos podemos olvidar. Para eso están los documentos, ¿no? Firmados, donde yo puedo decir, ¿sabes qué? Me has prestado y me has dicho que me vas a devolver tal fecha y mira, no me has devuelto. No has cumplido tu palabra. Entonces, en el peor de los casos, yo puedo ir a juicio con ese documento y puedo pedirte que me devuelvas el dinero, ¿no? Entonces, es eso.
Ahora, no solamente en temas familiares, sino también a nivel institucional, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? La Contraloría revisa esos documentos mercantiles, ¿no? Si bien la contabilidad registra en documentos contables, pero lo más importante de ese documento contable, o sea, cada documento contable es como que cada documento, ¿no? O sea, detrás de un documento contable siempre tiene que estar su respaldo. Entonces, ahí tiene que estar el documento respaldando el, el registro que hemos hecho, el registro contable que hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la auditoría va a revisar la Contraloría, puede venir impuestos nacionales, en el caso de que estemos en una empresa privada, ¿no? Por ejemplo, la aduana, si ustedes están trabajando en una empresa importadora, exportadora, puede venir la aduana a revisar y ustedes tienen que tener los documentos ahí claros, que realmente respalde todo lo que ustedes han hecho, ¿no? Entonces, todo el tema de fiscalización y ¿cómo lo van a respaldar? Con los documentos mercantiles, no hay de otra forma. Entonces ahí decíamos que tenía tres funciones. Una función contable, que es para registrar contablemente. Una función de control, porque sirve para que revisen los auditores, los que tengan que revisar, ¿no? Incluso para que revise mi jefe, ¿no? Ahí está. Y una función jurídica, que es decir, papelear. Es una prueba escrita que yo tengo, si hay alguna controversia, algún problema, yo puedo ir a juicio sin problema porque ya tengo mi documento mercantil, ¿no? Ahora, aquí les he puesto algunos ejemplitos. Por ejemplo, vamos a trabajar con ustedes. Iván Quiste, dime, ¿cuál sería el respaldo, por ejemplo? Aquí está con el chanchullo, pero me vas a decir tú. Si compras, digamos, una mercadería para después venderla, una mercadería, ¿no? Eso se llama mercadería. Digamos, tú vas a vender, por decirte, Iván, vas a vender sillas. Entonces, ¿cuál sería tu respaldo de esa compra? Iván, ¿estás ahí o ya te has dormido? Sí, licenciada, disculpe, ¿me podría volver a repetir? Iván, estamos Por hablando de favor. documentos mercantiles, ¿no ve? Entonces Sí, decíamos, si estás comprando, digamos, sillas, ¿qué sería el respaldo de esa compra? ¿Cuál sería? el documento de compra y venta, ¿Cuál es ese documento? ¿Qué se llama ese documento? recibo, Mm, Ya, el recibo generalmente es cuando recibes dinero o y entregas. la Es factura factura, también. licenciada. Muy bien, la factura, muchas gracias. La factura, exacto. Entonces ahí tienen la factura, que es el principal documento que está probando ahí que has comprado una silla de manera legal, ¿no? Que tiene impuestos, tiene todo. Entonces es la factura. Ahora, por ejemplo, el pago de sueldos, ¿cuáles serán los documentos del pago de sueldos? ¿Cuál será la prueba de que yo he pagado los sueldos a mis empleados? El recibo, Sí, Bolis. Planilla, licenciada. La planilla de sueldos y A ver, salarios, Planilla de licenciado. muy sueldos. bien, boleta chicos, bien, de pago. bien, Joel, muy bien, excelente. La boleta de pagos. Muy bien, también la boleta de pago. ¿Qué es la boleta de pago? Aparte, la planilla es así como este detalle, ¿no ve? Más o menos. Como este detalle donde dice el nombre, cuánto gana, todo eso es la planilla. Y la boleta ya es un documentito más pequeño donde dice, se le pagó a la señora Doris Aparicio el monto de tanto. Entonces, esa es mi boleta de pago. También es un respaldo. ¿Qué más sería el respaldo? No solamente puede haber uno, pueden haber varios. ¿Qué pasa si viene una persona y me dice, ¿sabe qué? No me ha pagado a mí mi sueldo? Yo le digo, ¿te paga? Está la planilla. Eso no significa nada, ahí no está mi firma. La boleta, tampoco lo he firmado, no me ha pagado. ¿Cuál sería el documento donde se verifica que se ha pagado efectivamente al empleado? Nos estaba diciendo, creo, el Iván, un recibo nos ha hecho, ¿no? Podría ser un recibo. Muchas veces te hacen firmar la boleta, ¿no? También lo firmas la boleta de que te has recibido la plata. Pero también ahora los pagos se hacen vía transferencia bancaria. Pues un documento sería la transferencia, ¿no? Que yo le he dicho al banco, páguele a la cuenta de este señor. Entonces ahí sería un documento también, ¿no? De pago. Muy bien, y hay varios, fíjate. Sí, sí, díganme. Iván, dime. licenciada, actualmente, ¿no? Disculpe que le corté. Sí, sí. En un trabajo que yo estaba, me hacían firmar un recibo de pago cada mes que recibía el sueldo. Y en otros trabajos también, los recibo nada más, no había planilla de sueldos, nada más. Era un tipo, el trabajo era, bueno, sí estaba en una mini empresa que repartía productos y eso es lo que hacía, recibos, puros recibos manejaban ahí. Eso, licenciado. Muy bien, gracias.
Pero, ¿sabes? El detalle ahí es, por ejemplo, cuando no tienes una boleta de pago, significa que estás trabajando como eventual. Seguramente no tenías aportes patronales y laborales, ¿no? Entonces, generalmente, cuando trabajan en, digamos, de manera eventual, les dan solamente un recibito donde dice recibido la plata que me corresponde, digamos. Pero cuando es planilla de sueldos es cuando ya tienen, son personal de planta, vamos a decir, son personal permanente de la empresa. Ese es el detalle, Sí, ¿no? licenciada. Eso es. Sí, licenciada. Gracias. Muchas gracias, Iván. Muy bien, y ahí hay diferentes documentos mercantiles, igual cuando se vende, recibo y factura. ¿Qué más teníamos? Aquí les he dado yo algunos documentos, pero a ver, vamos a ver aquí. ¿Cuál sería el documento de respaldo de una importación? ¿Quién me dice? Ustedes, para tener una idea, ustedes ya tienen que ir aquí, ¿no? Aquí tengo. Licenciada, sería el DUI, Muy bien. ¿Qué es el DUI? Documento Único de Importación. Muy bien. Sería el documento único de importación. No sé si aquí puedo escribir ya. ¿Y qué más? No solamente el DUI, ¿no? ¿Qué más sería? Entonces, aquí yo podría decir, en la importación sería el DUI, el documento único de importación. ¿Qué más? Digamos que estamos comprando de la China, de la señorita Chin Chan Chong, ¿no ves? Estamos comprando sillas que estamos vendiendo, o mejor, estamos comprando las vacunas que nos quieren vender los chinos. Digamos que ya aceptó el gobierno y tenemos que nosotros vamos a tener nuestra farmacia o nuestra línea farmacéutica y vamos a comprar las vacunas para el COVID. ¿Qué documentos necesitamos? El documento de compra y venta, licenciada. Muy bien, tiene que ser una factura del proveedor, ¿no? Esa sería la factura del proveedor. Que seguramente, generalmente en inglés les cuento, esta factura del proveedor se llama, ¿qué se llama? Ahí es escrito, no sé si se ve. ¿Ven? La La lista de empaque. La lista de empaque es otro documento, ¿no? La lista de empaque. Pero la factura en inglés es invoice, ¿no? Por eso es que ustedes necesitan aprender inglés, necesitan. ¿Por qué? Porque los documentos incluso que les llegan de compra y venta, o sobre todo de compra, bueno, y de venta, cuando tienes que venderlos, lo vas a vender a otros países, tienes que hacerlo en inglés, y por ejemplo la factura es invoice, ¿no? Ya se nos está yendo el tiempo. Ya, ok, entonces, ¿qué más? La lista de empaque, ¿qué más? ¿Quién sabe? Un contrato de compra y venta. Ya, está bien, un contrato, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Díganme, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más sabe? Ya, les comento que realmente son muchos, son varios documentos. Por ejemplo, están, como decían, la factura, la lista de empaque, el contrato, quería sacarles un baile, me he olvidado. El bill of lading, porque generalmente lo que hacen es el lading, que es este bill of lading es el conocimiento de embarque, en realidad, en español, ¿no? Que es, generalmente no lo vas a comprar vía aérea, porque es muy caro, si no lo compras vía marítima, porque lo traen vía marítima. Entonces, este es el conocimiento de embarque, ¿no? Embarque. Y ya una vez que llega acá, ya se emite el documento único de importación, que sería en este caso el DUI, donde ya se incluyen los impuestos de ley, el GAC, el IVA de aduanas, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos documentos. Además, si se trata de medicamentos, ahí también está la aprobación de SENASAG y el Ministerio de Salud y todo, que son documentos que tienes que ir haciendo los trámites correspondientes, ¿no? Entonces, parte de esos documentos son estos, pero digamos, el más importante, el que ya le da el sello de que ya está nacionalizado, es el DUI, ¿no? El documento único de importación. Ahora, si queremos exportar, ¿cuál será? ¿Cuáles serán los documentos? La DUE. Muy bien. La DUE, que sería el documento único de exportación. Muy bien. ¿Qué más? Licenciada, ¿no sería el DUA? ¿Qué es el DUA? Documento Único Administrativo.
o no contaría? También cuenta como documento, pero, por ejemplo, en el caso, yo les digo, en el caso del DUI y del DUE también, en el caso del DUI, ahí, por ejemplo, están los impuestos. Entonces, si yo quiero registrar contablemente esto, tengo que tener el DUI para poder registrar y poder utilizar los impuestos, porque eso también me sirve de crédito fiscal. Entonces, este es, digamos, uno de los documentos más importantes. De hecho, hay muchos más documentos, si ustedes van a estudiarlos, ya más a detalle cuando vean el tema de despachos aduaneros, y todo esto, le van a ver exactamente qué documentos, qué información, cómo tiene que estar registrado, etcétera, ¿no? Más a detalle. Pero digamos, para la parte contable, el DUI es el que nos dice, sí, efectivamente, se ha pagado el impuesto y está legalmente nacionalizado, ¿no? Ese, digamos, es uno de los puntos más importantes, ¿no? Ahora, en el caso de la exportación, lo propio, el DUE y la factura de exportación. Para mí es lo más importante. ¿Por qué? Porque en la factura de exportación, ahí me doy cuenta que esta empresa ha hecho el trámite para poder estar exenta de impuestos porque está haciendo exportación, ¿no? Entonces, las exportaciones no pagan impuestos. Entonces, ahí tengo ya mi documento que me permite saber eso, ¿no? Y bueno, van a haber otros documentos más, igual de repente el documento de empaque, me van a pedir algunos documentos también a donde yo estoy exportando seguramente los certificados de sanidad, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas, depende de lo que yo exporte, ya me pide. Certificado de origen, por ejemplo, también te piden acá, ¿no? Entonces, hay muchos otros documentos, pero el más importante es este y este, para mí, ¿no? O sea, hay muchos más que también son importantes, pero para el registro contable, esos son los más importantes, ¿no? Muy bien, ya hemos visto documentos mercantiles, ahora vayámonos a la parte práctica. Ahí les da unos ejemplitos de facturas. Estas también son facturas, por si acaso, ¿no ven? Ahí tienes la factura de luz, las que más conocemos. En lo que es la factura, vamos a decir súper rápido, como decíamos, es un documento que es la constancia que nos permite saber a nosotros que hemos comprado legalmente, ¿no ven? Porque a veces cuando vamos a comprar, y no vamos a mentir aquí en nuestro país lamentablemente, nos dicen con factura, sin factura. Ay, no, más caro es con factura, ¿no ven? Entonces, muchas veces dices, no, sin factura, digamos, y eso significa que no está legalmente comprado ese artículo, ¿no? Y no tienes la prueba realmente real de que ese documento es, o que ese bien es tuyo. Entonces, realmente cuando estás en una empresa tendrías que tener la factura, ¿no? Todo el tema de la factura está, como han podido ver, está normado por la ley 843, y bueno, hay una norma de directorio que es el sistema de facturación virtual. Tenía que entrar en vigencia el sistema de facturación electrónica, pero con las últimas disposiciones ya seguimos con el sistema de facturación virtual con algunas modificaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los datos que debería tener la factura? En estas normas nos dice cómo tiene que ser. No es que yo me invento cómo tiene que ser la factura, sino que la norma te dice. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener su razón social, tiene que estar el domicilio, a qué se dedica, tiene que decir. Fíjense, aquí están las facturitas. ¿Dónde están mis facturitas? Modelos que no se ven muy bien, pero aquí vamos a ver. Por ejemplo, en la factura de, a ver, ¿cuál se nota mejor? En esta, digamos, ¿no ven? Esta facturita, aunque no se nota muy bien, vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué documentos hay en mi facturita? Miren. El nombre, por ejemplo, el nombre de la empresa. ¿Qué más está? La actividad, aquí decía la actividad a la que se dedica. El NIF tiene que estar, el número de factura, tiene que estar el lugar y fecha, el número de NIF del comprador, y tiene que estar aquí el detalle que yo tengo de lo que he comprado, ¿no? Ahí está el monto total, tiene que estar en numeral y en literal, y siempre tiene que ser en bolivianos. Eso, por ejemplo, nos dice la norma, ¿no? Y toda esa norma está acá, en lo que estábamos viendo, en la resolución de directorio en el sistema de facturación virtual, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué más decíamos para tener una idea? Ahí aquí estaba la factura de exportación. Por ejemplo, la factura de exportación que les comentaba es sin derecho a crédito fiscal. ¿Por qué? Yo emito esta factura, como está exenta de impuestos las exportaciones, que no es que no me puede cobrar impuestos por exportar, ¿no? Entonces, por eso es que está exento, yo tengo que tener este documento de respaldo, ¿no? Ahí está la factura de exportación. Modalidades de facturación, por ejemplo, han debido fijarse el tipo de factura que veíamos. Una factura es la factura manual, que tú la escribes manualmente. Otro tipo de factura puede ser la factura, esta también es manual. La factura electrónica, que lo saca mediante sistema, como por ejemplo la de La Paz, que hemos visto. Mediante oficina virtual, que me dan una clave, yo entro al sistema y puedo emitir la factura a través de oficina virtual también, ¿no?
Factura prevalorada, esas son las facturas que ya tienen su valor, ¿no? Hay, por ejemplo, esta factura, su valor es 100 bolivianos. Y fíjense, tiene los mismos datos, igual tiene su NID, su número de factura, tiene autorización, tiene varias información que está de acuerdo a la norma, ¿no? Entonces, seguiremos. En el importe facturado, nos dice que una de las partes más importantes de la factura es el impuesto que grava. ¿Cuál es el impuesto? El impuesto es el impuesto al valor agregado, ¿no? El impuesto que grava es el impuesto al valor agregado, que se denomina IVA. ¿Dónde lo anotamos? Y lo vamos a anotar. Se llama impuesto al valor agregado, ¿no? ¿Qué es el IVA? ¿Cuánto es el IVA? 13%. 13%, ¿no? Entonces es el 13%, ahí está borrado, no importa. Aquí está, ¿no? El 13%. Entonces eso es, digamos, lo más importante. Ahora vámonos al cheque. En el cheque ya se va a acabar nuestro tiempo y lo que terminamos el cheque. ¿Qué es el cheque? Aquí para hacerlo bien facilito aquí. El cheque, dice, es una orden de pago a la vista. Es una orden, como aquí, como el jefe, ¿no ven? No sé si ustedes han hecho el servicio militar. Es como decir, a la orden, mi jefe, ¿no? Es una orden. Entonces, ¿quién está ordenando a quién? Fíjense, aquí está el que está ordenando. Es el dueño de la cuenta. Para poder yo emitir un cheque, tengo que tener una cuenta bancaria en el banco, ¿no? Y les voy a hacer un... Aquí, no sé si pueden ver mi pantalla, a ver. Espérenme un ratito. Ya, les voy a mostrar mi pantallita aquí. Ya, aquí, por ejemplo, ¿qué hace el banco? Por ejemplo, yo voy a ir a abrir mi cuenta, tiene que abrir una cuenta corriente del banco, puedo depositar en esa cuenta corriente, digamos, 100 bolivianos, 300 bolivianos, el banco tiene registrado esto. Entonces tiene como en un, aquí vamos a poner como un mayorcito en T. Ay, un mayorcito en T, que es donde nos dice, aquí está lo que entra y lo que sale. Entonces, ¿cuánto ha entrado? El banco me dice. Usted está depositando un depósito, el banco registra, digamos, de 1000 bolivianos. Muy bien, entonces yo puedo emitir, como es cuenta corriente, solo la cuenta corriente emite cheques, ya por si acaso. Yo voy al banco, digamos, esta cuenta corriente es en el Banco Nacional de Bolivia, ya vamos a imaginar. ¿De cuál era nuestro cheque? No me acuerdo, vamos a ver. Aquí está, era del Banco Mercantil, entonces es el Banco Mercantil Santa Cruz, ¿ya? Yo voy, deposito mi plata en esta cuenta, ya, se va a cortar en unos minutitos, queridos, cerraremos para no quedarnos a medias y ahorita vamos a volver. En 5 minutitos volvemos.